El enlace ahora es hasta Italia. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto de hacer contacto. ¿Qué nos reportas hoy? Bueno, como sabes, el Papa Francisco ya reanudó finalmente las audiencias generales. Son en el patio de San Damaso, este patio maravilloso donde llegaban los jefes de Estado y de Gobierno recibidos por la Guardia Suiza. Son 500 los fieles que pueden acceder a estas audiencias generales, todos con mascarilla, pero bueno, hemos visto que hemos estado ahí, ya son 3 veces que estamos ahí, Emanuel, y la verdad es que hay momentos en los que es difícil mantener la sana distancia porque los fieles, en cuanto ven llegar al Papa Francisco, pues se van hacia las vallas, es natural, si bien protegidos por el cubrebocas, pero bueno, los vemos muy amontonados, esa es la verdad. El Papa Francisco no sabe resistirse, digamos, él le gusta el contacto con la gente, entonces se acerca a las vallas, platica con las personas, obviamente sí hay casi 1 metro de distancia y no totalmente la sana distancia, el Papa no lleva cubrebocas y sí está recibiendo regalos, dones, en fin. Yo creo que no son totalmente las medidas, digamos, que nos esperaríamos en un contexto así, pero bueno, es un poco lo que el Papa, digamos, yo creo que ha intentado encontrar algo a medias, no dejar totalmente de lado el contacto con la multitud, salvaguardando dentro de lo que se pueda pues las medidas dictadas por la prudencia. Tampoco la gente a su alrededor, los hombres de la Seguridad Vaticana tampoco llevan mascarillas y vemos que cuando el Papa saluda a los colaboradores de la Secretaría de Estado, que son los que resumen su catequesis en diferentes idiomas, pues muchas veces los saluda de manos, aunque también hemos visto que tiende a ponerse gel desinfectante después de que, digamos, deja de saludar a las personas y también a sus colaboradores. Pero bueno, este es el marco. Por lo que se refiere al tema, el Papa ha decidido desde el mes de agosto, cuando lo hacía todavía en el Palacio Apostólico, dedicar sus catequesis a la pandemia, diferentes aspectos relacionados con esta emergencia. En la última audiencia general quiso establecer una relación entre el cuidado que debemos de tener por el planeta con el cuidado por la gente. De alguna manera, los que no saben cuidar al planeta tampoco saben cuidar de su prójimo. Eso es lo que piensa el Papa Francisco y denunció todos los que usan y abusan de los recursos del planeta y de alguna manera también dijo que quiso recordar específicamente a los pueblos indígenas y dijo que todos tenemos una deuda con ellos, una deuda y que también tendríamos que hacer penitencia, agradecimiento por el hecho de que ellos hayan intentado salvaguardar su cultura, sus raíces y al mismo tiempo pues penitencia por todo lo que se les hizo a los pueblos indígenas. Y también lamentó de que los movimientos populares que tienden a defender la tierra, las raíces, las culturas autóctonas, de alguna manera no solo no se han apoyado, sino muchas veces son como despreciados. Él dijo, y se les obstaculiza en su labor, él dice seguramente porque no producen dinero, no producen riqueza. Ahora hay mucha expectación por la encíclica, la tercera encíclica del Papa Francisco. Él va a ir hasta Asís, el 4 de octubre la firmará en Asís, se llamará Somos Todos Hermanos, tomando una de las frases de San Francisco de Asís, cuyo nombre que de hecho lo inspiró como Papa para ponerse Francisco, y bueno, estará dedicada también a la pandemia y seguramente sobre todo a los efectos sociales, económicos de esta emergencia mundial. Por lo que se refiere aquí a Italia, a los datos, pues hay repuntes no muy altos, no como en otros países europeos como Francia o España, por ejemplo. Estamos entre 1.000 y 1.500 al día de nuevos casos de personas positivas. Los decesos afortunadamente giran alrededor de 10, ayer fueron 13. Aumentan un poco el número de las personas hospitalizadas, pero por ejemplo en terapia intensiva en todo el país hay 212 pacientes, lo cual si pensamos en los datos de marzo
y abril obviamente son datos bastante bajos. Esta semana fue muy importante aquí en Italia porque reabrieron las escuelas en 12 regiones italianas, lo que significa que 5.600.000 estudiantes volvieron a la escuela después de 6 meses. Hoy estuve yo en una escuela en la periferia de Roma, de preparatoria, y la verdad, para tratar de entender realmente qué es lo que pasa cuando los jóvenes entran allá adentro, cómo se está llevando esta situación, que seguramente es una situación que está causando mucha preocupación a los padres de familia, todos aquí en Italia, por lo que puede representar contagios, digamos, eventuales por parte de los alumnos. Y bueno, he visto que hay muchas fallas, porque en teoría habían dicho que los padres tienen que medir la temperatura a los hijos antes de que salgan de la casa. Pues estuve hablando con varios jóvenes y me decían que no, que los papás no se la tomaban. Hay que tomar en cuenta que hay padres que salen antes de sus hijos porque tienen que ir a trabajar, por ejemplo. En la escuela también habían dicho que iban a tomar la temperatura cuando los jóvenes entraran, pero por ejemplo en la escuela donde yo fui hoy, pues no la toman, pensando que lo hacen los padres de familia. En muchas escuelas no han llegado todavía los pupitres individuales, entonces ves clases donde hay todavía las mesas de 2, sí, están un poco distanciados, y otros sentados en una silla. Y un porcentaje bajo, afortunadamente, está haciendo estudio a distancia, digamos, estudian desde la casa y hay conexión entre el aula y las habitaciones de algunos alumnos y van por turnos. Y sobre todo lo que sí he visto es que han tratado de hacer como 4 turnos, entonces entran, digamos, 100, digamos, para cada turno y salen obviamente todos en horarios diferentes. Esto para evitar que haya aglomeraciones. El problema aquí es que cuando haya un estudiante que tenga síntomas relacionados con el COVID, va a ser llevado a una habitación, se van a llamar sus padres, va a tener que ser sometido a una prueba y hasta que no se sepa si es negativo o positivo, yo habría pensado que se pondría en cuarentena toda el aula, todos los que han estado con él, pero no, se pondrán en cuarentena la clase, el aula en la que él ha estado, solo a partir del momento en que haya certeza de que es positivo. En fin, yo creo que todavía hay mucha confusión, tanto de parte de las familias como de los alumnos, como de los mismos profesores. Va a ser seguramente algo complicado, delicado, y es muy probable que el número de contagios pueda subir, digamos, con este regreso a las escuelas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco qué pasa. Por otra parte, en el mundo del deporte se ha decidido de que se están jugando en estos momentos aquí el Internacional de Tenis en Roma. Han decidido que para semifinales y la final pueda haber espectadores y serán, digamos, como máximo 1,000 personas. Entonces hay aperturas, hay cierres, pero todo, digamos, va cambiando día tras día y en las mismas escuelas nos dicen que van a tener que ver y nadie excluye que se vuelva a un cierre de las escuelas en caso de que se den cuenta de que no pueden controlar suficientemente bien esta situación. Así que seguimos, digamos, con cierta preocupación. Claro, Valentina, pero sí llama la atención. Vemos España muy complicado, decía Alberto Peláez ayer, descontrolado, de nuevo con cifras como en abril. ¿Qué han hecho diferentes los italianos para que no estén en la situación de los españoles? Mira, yo creo que sigue habiendo un buen comportamiento en términos generales. No es obligatoria la mascarilla en la calle, pero sí en todos los lugares, digamos, cafeterías, restaurantes, los supermercados, las tiendas, en fin, ahí es obligatoria. En el transporte público es obligación llevar la mascarilla. En teoría, en el transporte público se trata de mantener la sana distancia, pero también me decían esta mañana estos jóvenes que depende de los horarios. Por ejemplo, las escuelas se están abriendo más tarde justamente para evitar que los jóvenes no coincidan con los que van a trabajar muy temprano. Sí, se están tomando como precauciones en este sentido, pero no deja de haber fallas, como te comentaba. Yo creo que en términos generales sí se están respetando las reglas de una forma bastante importante, porque, por ejemplo, después de todo lo que vimos en el verano con la movida, con estos jóvenes que por las noches tomaban, no llevaban cubrebocas, estaban todos juntos, ahora, por ejemplo, es obligatorio llevar mascarilla en los lugares públicos, incluso en la calle, en las plazas, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Porque obviamente se está pensando que ahí es imposible que se mantenga la sana distancia, sobre todo entre los jóvenes, en el momento del aperitivo, etc. Entonces yo creo que
esa podría ser la clave, digamos, probablemente un mayor respeto de las reglas. La gente no se relajó completamente después de que por junio, mayo, junio, julio vimos que los números iban disminuyendo. Se mantuvo cierta prudencia, aunque vimos que sí hubo repuntes, sobre todo de las personas que volvían de ciertas regiones de Italia, de la playa, etcétera, de los lugares de vacaciones, porque ahí evidentemente sobre todo los jóvenes no estuvieron atentos, no fueron prudentes. Pero al final de cuentas, cada ciudadano es responsable de sus acciones y entiendo, ustedes la pasaron muy difícil, ha sido muy doloroso, toda la gente que ha muerto y demás, y aprendieron la lección y por eso no han relajado al 100% y por eso tampoco se han dado estos rebrotes como ha ocurrido en España o en Francia. Yo recuerdo que ustedes fueron el primer país después de China de la hecatombe, o sea, todo el mundo hablaba de Italia, todo el mundo hablaba de ustedes, fuera de control. Y de pronto le dieron la vuelta y hoy vemos a otros países que no estuvieron como ustedes y ustedes no están en esa circunstancia. Eso habla de que no se deben de relajar las medidas hasta que haya una vacuna, hasta que haya una solución a esta situación. Aquí se sigue estudiando también, hay varios institutos especializados que están en lo de la vacuna, incluso colaborando con otros países europeos, pero bueno, de la vacuna parece ser que hasta mediados quizás del próximo año, aunque traten de decir que a lo mejor a finales de año aquí en Italia son bastante prudentes y dicen que probablemente habrá que esperar varios meses más hasta realmente contar con esta vacuna. Pero bueno, yo creo que el sentido de responsabilidad de cada uno de nosotros es probablemente, como tú dices, lo que está haciendo la diferencia. Te agradezco mucho el reporte, Valentina. Cuídate, saludos. Igualmente. En directo, Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de telereportaje, reportó desde el Vaticano. Las 9 en punto, hacemos pausa. Desde Villahermosa.